¿Y si te dijera que hay un sueño que se repite en personas que no se conocen y todos escuchan la misma frase justo antes de despertar? Neta, esto que te voy a contar está bien raro, no sé si fue una coincidencia o algo más, pero el punto es que ya van varias personas que lo cuentan parecido y ni se conocen entre sí. Dicen que les empieza a pasar de la nada, así sin que cambie nada en su vida, o sin que hayan vivido algo traumático ni nada, o sea todo normal. Hasta que una noche sueñan algo raro, pero no raro de pesadilla como tal, sino más bien como algo que no pueden explicar. Dicen que están dormidos, pero se sienten despiertos, que están en su cama, pero al mismo tiempo no. Que hay algo, como una presencia, que no pueden ver, pero saben que está ahí, como si los estuviera observando, esperando algo. Lo peor es que no pueden moverse, ni gritar, ni despertar aunque quieran, como si su cuerpo ya no respondiera, pero su mente sigue activa. Y sienten que cada segundo dura horas o días. Y en ese estado, como entre dormidos y despiertos, empiezan a escuchar cosas. Como voces, pero no entendibles, más bien como susurros, en un idioma que no existe o que no reconocen. Y de fondo, como un zumbido, agudo, constante, que se mete en la cabeza y no se va. Hasta que finalmente despiertan, empapados en sudor y con el corazón a mil. Lo extraño es que no es un sueño que solo pasa una vez, sino que se repite, pero no igual. Siempre cambia algo. A veces el cuarto se ve más oscuro, otras veces sienten que hay más de una cosa ahí con ellos. A veces escuchan pasos, lentos, acercándose. Otras veces, solo está el zumbido, pero más fuerte. Y cada vez que sueñan eso, al día siguiente se sienten como si no hubieran dormido nada. Como si les hubieran chupado toda la energía. Y les cuesta mucho concentrarse o estar tranquilos. Hay quien dice que después de varios días así, ya no saben si están despiertos o soñando. Que en plena tarde, sienten que algo los está viendo. Que escuchan el zumbido aunque haya ruido. Y que de la nada, sienten que se desconectan, como si se apagaran unos segundos y volvieran. Hay una persona que incluso contó que empezó a escribir cosas mientras dormía. Frases sueltas, sin sentido. Como si otra cosa usara su cuerpo, mientras él estaba atrapado en el sueño. Una vez, dejó escrita en la pared, con un plumón que ni sabía que tenía, una frase que ni siquiera recordaba haber pensado. Decía algo como, ya va a despertar pero no tú, así, bien críptico. Y eso fue lo que lo terminó de espantar. Porque después de eso, ya no pudo volver a dormir normal. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que se iba a quedar atrapado, que no iba a poder regresar. Y empezó a tenerle miedo al sueño. Y no fue el único. Hay muchos que dicen que eso les empezó a pasar después de que soñaron con una figura. Una sombra parada en la esquina del cuarto. No se movía, pero sabían que estaba viéndolos. Una figura alta, delgada, sin rostro. Que solo estaba ahí, esperando. Y cada noche se paraba un poco más cerca. Hasta que la última vez, la tenían justo al lado de la cama. Dicen que no pasó nada, o sea, no los tocó ni nada. Pero la sensación que les dejó, fue como si algo se hubiera metido con ellos. Como si ya no estuvieran solos. Y después de eso, todo se fue al carajo. Algunos empezaron a escuchar su nombre en lugares vacíos. Otros vieron reflejos que no eran suyos en los espejos. Otros simplemente dejaron de soñar. Y no fue alivio, fue peor. Porque aunque no soñaban, al despertar seguían igual de cansados. Como si en lugar de dormir, siguieran viviendo algo. Algo que no pueden recordar, pero que los sigue desgastando. Uno hasta fue con un psicólogo, y le dijeron que era estrés. Pero el vato juraba que algo lo seguía del sueño. Que había algo que se colaba, como si usara el sueño como puerta. Y lo más loco, es que hay un patrón. Casi todos los que lo han vivido, empezaron igual. Con un solo sueño. Una sola noche.
en la que escucharon esa misma frase. Muy bajito, casi como pensamiento, pero todos la recuerdan igual. Ya va a despertar, pero no tú. Y después de eso, nada volvió a sentirse normal. ¿Quién sabe qué sea? Pero si alguna vez te pasa, si alguna vez sientes que estás despierto, pero no puedes moverte, y escuchas ese zumbido, mejor quédate quieto, porque dicen que si luchas por despertar, lo que sea que esté del otro lado, se da cuenta. Y si se da cuenta, ya no sueñas más, porque ya no eres tú el que duerme, eres el que se quedó del otro lado. Dicen que los que se quedan del otro lado, no se van de inmediato, se quedan un rato como atrapados entre capas del sueño, como si pasaran por pasillos infinitos, todos iguales, todos oscuros. Al principio no entienden qué pasó, sienten que siguen dormidos, pero no hay cuerpo, no hay cama, no hay tiempo. Y lo peor es que escuchan todo. Lo que pasa en el cuarto real, escuchan cuando alguien los llama, cuando les mueven el cuerpo, cuando intentan despertarlos, pero no pueden hacer nada, como si estuvieran detrás de un vidrio grueso que no pueden romper. Hay uno que cuentan que fue así, una chava que se desmayó en su casa. Nunca supieron por qué, pero estuvo días así como dormida, no en coma, solo dormida, como si simplemente no despertara. Y en ese tiempo, empezó a mover cosas pequeñas. Una taza que se caía de la mesa. Una lámpara que se prendía sola. Al principio pensaron que era coincidencia, pero luego se dieron cuenta que solo pasaba cuando hablaban de ella, cuando decían su nombre, cuando lloraban cerca de su cama, como si ella escuchara, como si intentara decir algo. Y luego un día despertó. Así sin más. Abrió los ojos y se quedó viendo al techo, como si todavía no supiera dónde estaba. Pero lo más creepy es que no reconocía a nadie, ni a su familia, ni a sus amigos, ni siquiera a su perro. Nada. Le preguntaban cosas básicas, y sí contestaban, pero como si hablara por hablar, como si solo repitiera cosas. No reaccionaba, no preguntaba nada, solo se quedaba sentada, mirando fijo a la nada. Y una vez la escucharon decir algo bajito, casi como murmurando. Dijo: ya va a despertar, pero no tú. La misma frase, igualita. Y todos se quedaron helados, porque nadie le había contado nada. Nadie había mencionado esa frase nunca frente a ella. Y desde entonces, nunca volvió a ser la misma. A veces la encuentran parada en la oscuridad, viendo hacia una esquina vacía. O se ríe sola sin motivo. O empieza a escribir símbolos raros en cualquier papel que encuentra. Una vez escribió con lápiz en la pared una secuencia de números. Y nadie sabe qué significa. Pero cuando uno de los que la cuidaba se los llevó a su casa para analizarlos, empezó a tener el mismo tipo de sueños. Zumbidos, la sombra, las voces. Y escribió esa misma frase en su espejo, con vapor. Ya va a despertar, pero no tú. Y desde ahí, se volvió como un patrón, como si fuera un contagio. Algo que se pasa con solo escucharla.
con solo leerla, con solo soñarla. Dicen que no todos despiertan igual, que algunos regresan, pero ya no son ellos, que tienen los mismos recuerdos, la misma voz, la misma forma de hablar, pero algo en los ojos, algo en el gesto, algo muy sutil, no cuadra, como si alguien los estuviera imitando desde adentro. Hay quienes dicen que eso que se mete, esa cosa que cruza del otro lado, solo necesita un cuerpo libre, y que por eso insiste tanto. Por eso repite esa frase, como si estuviera esperando a que te rindas, a que dejes de luchar por despertar, para tomar tu lugar. Y cuando lo logra, el verdadero tú se queda allá, caminando en pasillos sin salida, escuchando cómo alguien más vive tu vida, con tu cara, con tu voz, pero haciendo cosas que tú jamás harías. Y lo más loco es que nadie nota la diferencia, excepto tú, porque todavía puedes ver a través de tus propios ojos, aunque no controles nada, aunque solo seas un espectador atrapado, viendo como algo más usa tu cuerpo y vive tu vida. Ya va a despertar, pero no tú. Y cada vez que alguien más escucha esa frase, cada vez que sueñan con la sombra, con el zumbido, hay alguien más que se queda del otro lado, mientras el impostor se mezcla entre los demás, como si nada. Hay algo que no te dicen cuando hablas de esto, algo que nadie menciona, pero que muchos ya sospechan. No todos los que se quedan atrapados se quedan callados. Algunos logran romper algo. No saben cómo ni por qué, pero lo logran. Como si en algún punto, si estás el tiempo suficiente del otro lado, aprendieras a moverte ahí dentro, a empujar más fuerte, a enviar señales, a colarte entre los bordes de lo real. Hay un caso que se hizo medio famoso en foros, porque fue alguien que documentó todo. O bueno, eso parecía. Una serie de audios grabados mientras dormía. Decía que ponía el celular bajo la almohada con grabadora. Y cada noche captaba algo más claro. Al principio solo eran zumbidos. Luego pasos. Luego, algo que parecía respirar justo al lado del micrófono. Y después, una voz. Una voz que no era de él. Pero decía cosas que solo él sabía. Cosas que nadie más podía saber. Cosas que nunca había dicho en voz alta. En uno de los últimos audios, la voz decía: estoy aquí. No soy él. Pero uso su voz porque me escucha. Solo me escucha él. Y eso fue lo que rompió todo. Porque empezaron a aparecer otros casos. Personas que también empezaron a grabarse. Y encontraron lo mismo. Voces que susurraban. O que imitaban risas. O que decían frases sin sentido. Pero con un tono familiar. Como si alguien que conocieras hablara con la boca equivocada. Pero lo más fuerte no fue eso. Fue cuando uno de ellos subió una foto. Una selfie en el espejo. Decía que al fondo no había nadie más. Pero si te fijas bien, en una esquina, donde el marco del espejo se rompe con la pared, hay algo, como una cara incompleta, pegada al reflejo, sin ojos,
sin boca, solo una forma, como si alguien intentara asomarse desde el otro lado. Y esa cara empezó a repetirse. Otras personas empezaron a verla. En ventanas, en reflejos, en pantallas apagadas. Como si ahora supiera dónde mirar. Y cada vez que aparecía, venía acompañada del mismo sueño. El cuarto oscuro, el zumbido, la figura en la esquina. Pero ahora, esa figura tenía cara. Y no era una cara desconocida. No, era la suya. Tu cara, viéndote dormir. Como si el que está del otro lado ya no solo quiere quedarse, quiere que lo veas. Quiere que sepas que está ahí, que ya no hay diferencia, que el cuerpo ya no es tuyo. Y cuando despiertas, todo parece normal, pero algo no cuadra. Algo mínimo, como que ya no tienes reflejo, o que tu sombra tarda un poco en moverse, o que tu perro ya no se te acerca. Y el zumbido no se va. Ya va a despertar, pero no tú. Pero ahora el que despierta te está buscando. Porque tú sí viste, sí supiste, sí escuchaste. Y eso te marcó. Hay quienes dicen que el último paso, lo más desesperado, lo más extremo, es aceptar, rendirte, dejar de pelear. Y entonces sí, despertar. Pero no aquí. No como tú, sino del otro lado. Como uno de ellos. Uno que se queda callado. Que observa. Que espera su turno. Para cruzar. Y mientras tanto, tú te quedas viendo tu vida desde fuera. Sin poder tocar. Sin poder gritar. Solo repitiendo una y otra vez. Ya va a despertar, pero no tú. Apaga la luz. Y si ves algo moverse, no fui yo.